Hoy seguimos con las entrevistas en Entre Ríos, más precisamente en Gualeguaychú, y tenemos una persona que nos va a contar mucho de historia de lo que fue el carnaval. Digamos que, por lo que todo el mundo me dijo, es el que más sabe de carnaval, fuera de su función, que es otra totalmente distinta. Bueno, todo el mundo macanea y exagera también un poco. Pero algo hay, algo hay. Estamos con el doctor Gustavo Rivas, pero es cierto, sabe mucho, ha sido jurado del carnaval. No del carnaval de Gualeguaychú, pero me ha tocado, por ejemplo, coordinar los jurados que siempre son de afuera, pero me ha tocado sí atenderlos como coordinador, o lo mismo en la fiesta de la elección de la reina, así que sí, he andado en todo eso. Linda función. Escribí una historia del carnaval de Gualeguaychú, un librito, bueno, lamentablemente agotado, pero que contaba toda la historia desde los orígenes remotos hasta que estaban las 5 comparsas en la calle, o sea, en el año 81. Sí, sí. Muy lindo eso, o sea, bueno, recién fuera del micrófono estábamos hablando un poquito. Yo conozco el carnaval desde muy chiquito, Rocamora, Claro, 25 de mayo. sí, señor. Sí, sí. Pero hubo un estallido en algún momento del carnaval. O sea, esto empezó como cualquier pueblo, como cualquier ciudad, festejando los carnavales. Es exactamente como usted lo dice. Y si yo tengo que ubicar, bueno, yo no tengo que ubicarlo, está en la historia. Ese estallido se produce en el año 1981. Y le digo más, la calidad de las comparsas que se vieron en el año 1981, yo las estimo a la calidad en el 70% de la actual. Lo que cambió después, al pasar al Corsódromo, que ya vamos a tocar ese tema, es el tamaño, la dimensión del carnaval, de los trajes, las escuadras, las carrozas. Pero la calidad constructiva del 81, que estalló de golpe, ya estaba. Y le cuento brevemente cómo fue. Hasta la década del 70, Gualeguaychú estaba aislada, no teníamos todavía ni la autopista y menos los puentes. Teníamos que cruzar en balsa para ir a Uruguay, a Buenos Aires, que demorábamos 4 o 5 horas. Venía muy poca gente a Gualeguaychú, y este era un carnaval de pueblo que ni siquiera brillaba en la zona, porque acá venían las comparsas de Uruguay o de Gualeguay y nos daban cátedra, década del 70. ¿Qué pasó? En esa década, un empresario de Gualeguaychú se le ocurre hacer algo más que una murga. Hizo una comparsa que nosotros miramos las imágenes ahora y nos reímos, pero en ese momento fue una novedad, fue un avance, fue una revolución en el carnaval de Gualeguaychú. Y bueno, la hizo un año, 2, 3, en el año, arrancó en el 76, en el 78 vino una gran creciente acá en Gualeguaychú, la más grande de la historia, se inundó la fábrica, se fundió, y cuando ya estaba, que había tirado la toalla, hizo una propuesta a la comunidad de Gualeguaychú. Dijo: Gualeguaychú puede hacer, digamos, espectáculos mucho más lindos que mi comparsa, a condición de que, en lugar de organizarlo la municipalidad en forma gratuita y con algunos pequeños sponsors, premios menores, lo hagan, le dé en concesión el espectáculo a los que quieran realizar el carnaval, cobrando la entrada, porque él sabía que todo esto se hacía con plata, como el que le costó a él, se gastaba 30 o 40 mil dólares por año para sostener eso. Y fue tan sabia la propuesta que dijo: y para que no derive en un mero negocio lucrativo de particulares, que esos realizadores concesionarios solamente sean entidades de bien público, sin fines de lucro. La municipalidad tomó la idea, le gustó, convocó, y aparecieron todos los clubes que fundaron. Por eso son todos clubes. 5 clubes en total. Sí, son 10 en realidad, pero los que presentan comparsas son 5. Los demás colaboran así en tareas periféricas, digamos, ubicación de sillas, cantinas, demás. Pero presentan comparsa los 5.
Esto me recuerda a cuando terminó la Guerra Mundial, los 5 grandes. Bueno, estas son las 5 grandes de Gualeguaychú. Bueno, muy bien. Entonces, esto fue en el año 78. En el 79 se hace el carnaval en esa forma, es decir, cobrando entrada. Bueno. Pero claro, estos espectáculos no se pueden generar en un mes, ni en 2, ni en 3. Entonces, ahí se dieron cuenta las autoridades y dijeron, bueno, está bien. Dice, vamos a darle, no sé si usan allá en Arrecife el término, vamos a darle un changüí, dijimos, sí. Hasta 2 años para que tengan tiempo de organizar sus propios espectáculos. Mientras tanto, para justificar el cobro de la entrada, pueden traer espectáculos de afuera. Y así se hizo. Pero había 2 de las comparsas actuales que nacieron, que ya habían nacido antes. Por ejemplo, Papelito, que es del Club Juventud Unida, había nacido como murguita infantil en el año 77. Y de ahí en adelante fue creciendo, se hizo comparsa de grandes y bueno, lo que ya conocemos. Tan es así que esa murguita, de paso le cuento una anécdota, la primera noche iban a actuar una sola vez en el Club del Barrio y como era por una sola vez y no había mucho fondo, le hicieron los trajes de papel crepé y por eso se llamaron Papelitos. Y hoy día es una comparsa monstruosa. Bueno, Bahía, que era de un club pobre, digamos, de club pescadores, arranca en el 80. En el 81 vencía el changüí, vencía el plazo, entonces las demás ya tenían que presentar espectáculos propios. Y ahí irrumpen las 3 que faltaban, que casualmente son las que actúan este año. Sí. Mari Mari, Camar y Arayeví. Más Papelitos y Bahía eran las 5. Bueno, fue una cosa, le cuento por ejemplo, Papelito, que había nacido como murguita infantil en el 77, ya para el año 81 era una comparsa de 220 integrantes y habían hecho un circo que era una cosa espectacular, que parecía que nadie les podía ganar, aparte que habían venido ganando todos los años. Pero ¿qué pasa? Aparece Mari Mari, nueva, de incógnito, que nos recuerda aquello de César, veni vidi vici, vine, vi, vencí. Bueno, entró Mari Mari, le ganó y bien, pues realmente era espectacular. Y bueno, y después por supuesto Camar, no desentonaban mucho y se logró en el 81 un nivel de calidad que como le digo era casi el del actual. Después, ¿qué pasó? En los primeros años, vamos a suponer resto de la década del 80, era todo amateur. O sea, en los clubes era todo colaboración, todo voluntariado. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenían muy poco costo. Y a la vez eso da que digamos, claro, había mucho más, más renta, digamos, porque al no tener casi costo, se aprovechaba, digamos, toda la ganancia y se volcaba en la propia comparsa. Esa es la habilidad de haberle dado el espectáculo a los propios realizadores, sin ningún tipo de intermediario o de privado que siempre después le faltan 5 para el peso. No, acá era. Entonces, como ellos cuidaban el espectáculo, fue creciendo en forma exponencial. No tanto en la calidad, sino en la amplitud. Y bueno, ahora se cumplen 20 años del Corsódromo, que ya vamos a tocar ese tema, y al hacerse el Corsódromo, claro, los circuitos anteriores, usted conoció la calle Rocamora con las palmeras, la 25, era todo muy comprimido. Las carrozas eran unos chorizos larguísimos y angostos, las comparsas, todo muy minimizado. En cambio, cuando van al Corsódromo, que fue un gran desafío, porque había que largarse también y tenían la altura que claro, entonces, bueno, ahí se produjeron carrozas monumentales de 13 metros de largo, 9 de alto, los grandes trajes, la amplitud de las escuadras, etc. Ahora quiero marcar una cosa. Uno ve trajes buenos, por supuesto, en el Carnaval de Corrientes, que siempre los tuvo antes que nosotros, en los carnavales del Chaco, en el resto de Corrientes, incluso en el resto de la provincia de Entre Ríos. Pero ¿cuál es la nota diferencial del Carnaval de Gualeguaychú? Las carrozas. Sí, las carrozas y, bueno, o sea, hablábamos de Corrientes recién. Sí. Corrientes
vino en bajada lo que eran sus carnavales. Sí, es cierto. Es una realidad. Y un poco creo que también eso lo supieron aprovechar ustedes. O sea... Sí, la verdad es cierto, porque en el momento en que Gualeguaychú empieza a crecer, por distintos motivos que nunca los terminé de entender del todo, pese a que el año pasado estuvo acá un amigo correntino y me contó bastantes cosas, pero por motivos, digamos, concomitantes, digamos, circunstanciales, el carnaval de Corrientes en aquel momento se desinfló. Seguramente influyó aquel gran accidente que tuvieron. Bueno, vino un bajón muy grande que después felizmente se ha recuperado. Entonces Gualeguaychú aprovechó todo eso, pero sobre todo aprovechó la circunstancia de que en el 77 se inaugura el complejo Zárate Brazo Largo, salíamos del aislamiento, quiere decir que cuando se empieza a hacer el carnaval en la nueva forma acá, y sobre todo a partir del 81, ya era más fácil llegar a Gualeguaychú. En 2 horas estaban acá, 3 en aquel momento, ahora 2 con la autopista. Entonces, y fue notable cómo se difundió el carnaval al principio, porque no tenía la potencialidad económica de ahora, de ir a los canales, no, era boca a boca, todo el mundo, che, mira que en Gualeguaychú. Y sí, eso fue lo lindo, sí, o sea, señor, verlo crecer. Sí. Y bueno, hoy es marca registrada el carnaval del país. Sí. Ahora, lo de las carrozas, le explico por qué. Porque cuando los clubes convocan ese voluntariado, aparecen muchísima gente y hay casos increíbles. Por ejemplo, si yo le cuento un bioquímico o el dueño de un hotel cociendo lentejuela, era así, todos hacían de todo. Pero lo notable era que todos los voluntarios que aparecían algo sabían hacer y tenían ojos para evaluar. Porque acá hay que remontarse 20 años atrás, 1959, nace el desfile de carrozas estudiantiles. ¿Qué significa? Que todos los que habían pasado por el secundario algo habían aprendido a hacer. Los varones a soldar, las mujeres a bordar, a pintar, sonorizar, etc. Todo el mundo sabía hacer algo. Entonces esa calidad se vuelca en el carnaval. En otras palabras, si hubiera sido la forma organizativa solamente o la plata solamente, pero no esa tradición de creatividad colectiva de los gualeguaychuenses, no se hubiera producido el milagro. O sea que el desfile de carrozas estudiantiles data de antes del carnaval. Sí, 20 años antes. La primer carroza circuló en el año 1959. No fue concurso, sino que fue una carroza prototipo que hizo hacer una profesora. Yo soy de esa generación de estudiantes en ese momento, para ver si nosotros nos tentábamos. Y vaya si nos tentamos. Al año siguiente, en 1960, se hizo el primer desfile de carroza, que fue un éxito, y desde entonces hasta ahora el desfile de carroza nunca dejó de hacerse. Ahora, las cosas ahora han cambiado, porque carroza sigue siendo amateur como era al principio, carnaval ya no, ya se profesionalizó. Entonces, muchos chicos que se vislumbran en carroza como artistas, al otro año ya los capta el carnaval. Es decir, que es una fuente de... Eso es lo lindo. Yo creo que el carnaval no es lo que vemos nosotros como espectáculo. Es una industria que hoy le da trabajo a mucha gente. Sí, señor. Muchísima gente. Y a su vez, por ejemplo, porque hay gente que cose en la casa, borda en la casa, trabaja... horrores. Bueno, hay gente que vive directamente del carnaval todo el año, las bordadoras, bueno, por supuesto los propios directores, los carroceros. Ahora, también está la recirculación indirecta que produce el ingreso al carnaval, porque mucha gente tiene su casa que la alquila, el restaurante vende más, el boliche, la estación de servicio, los hoteles, ¿se dan cuenta? Es decir, que el carnaval yo siempre lo definí como una especie de locomotora, digamos, que tracciona a todos los demás vagones del turismo. Es así. Aparte de que la misma promoción del carnaval en los medios masivos hace a la promoción de Gualeguaychú. Pero hay algo más interesante, porque fíjese, esa profesionalización
a lo mejor la podemos ver con ojos no muy gustosos, digamos, porque hubiéramos preferido, digamos, ese origen bello del amateurismo, etc. Pero también hay que destacar esto, que la ganancia que obtienen las comparsas de carnaval, una, podríamos decir, la mitad, a lo mejor no es eso, pero cerca de la mitad, se reinvierte en la propia comparsa. ¿Y sabe a lo que va la otra mitad? A la educación, porque la mayor parte de esos clubes tienen colegio. Y le voy a dar otro dato, que esto no está en ningún lado. Gualeguaychú es la ciudad del país que más colegios mantenidos por clubes tiene en el país en relación a su número de habitantes. Por supuesto, en la capital federal hay mucho más, pero en relación al número de habitantes, Gualeguaychú es la ciudad que más colegios tiene. Algunos con los ciclos completos desde preprimario hasta secundario. Y el día de mañana va a surgir alguna universidad. Sí, es impresionante todo lo que hacen los clubes, porque mueven mucho dinero, invierten mucho, y a lo mejor en proporción a lo que invierten no ganan, porque exacto, podrían ganar más. Sí. Porque año a año tienen que deslumbrarnos a los que venimos seguidos. No se quedan, eso es lo lindo. O sea, y le digo lo que yo estoy detectando en estos últimos 5 años. Se fue produciendo una especie de espiralización, en términos económicos podría ser así. Hay una ley económica que es el ABC de la economía: a más demanda, digamos, mayor precio. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezó a correrse en el boca a boca, empezó a venir más gente. Obviamente eso, por una ley de mercado, permitió ir elevando el costo de la entrada. Pero como la entrada y esa renta se volcaba a la calidad y la calidad aumentaba, al año siguiente venía más gente, entonces aumentaba más la entrada. Y llegó un momento en que, esa es la parte triste, digamos, pero tiene su compensación, se la digo enseguida, que muchos de aquellos voluntarios iniciadores un día se quedaron sin la fiesta porque no tenían para pagar la entrada. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuál es la parte que compensa? Que a la vez muchos hogares de Gualeguaychú consiguieron su fuente de trabajo gracias al carnaval. Sí, es cierto lo que dice, pero yo he notado que este año, por ejemplo, no está caro Gualeguaychú. No hablemos de la entrada. No, el contexto de la ciudad. El contexto de la ciudad. Bueno, eso, si es así, a mí me pone muy contento lo que usted dice. Claro, yo no soy consumidor así como turista, pero me pone muy contento porque hubo años en que a los gualeguaychenses nos parecía que a muchos se les iba la mano y eso era muy peligroso. Pero bueno, todo trae sus correcciones. Yo, al menos este año, y no es que esté mejor ni peor que otros años, vi esa diferencia. O sea, como que los precios son normales, la atención nunca... Exacto. O sea, la vamos a discutir porque el entrerriano, el gualeguaychuense, gualeguaychuense siempre te atiende bien, es cordial, tenés el buen día, buenas tardes. Y el buen humor. Y el humor, y cuando uno va 2 veces al mismo lugar, ya. Hola, ¿cómo andás? Viene el dueño, o por ejemplo, nosotros que nos vemos en remis, por ahí, por las distancias y demás, otra vez ya son clientes, claro, pero es muy lindo eso. Es así. Aparte, bueno, no sé qué tamaño tendrá Arrecife, qué cantidad de habitantes tienen ustedes. 30.000, claro, bueno, mentirosos, con más razón. Lo lindo, a lo mejor nos salimos un poco del tema, de vivir en un pueblo chico, que uno sale a la calle y nos conocemos todos. Exacto. Eso es hermoso. Bueno, Gualeguaychú, pese a tener ya cerca de 100.000, mantiene, gracias a Dios, esa característica. Uno anda por todos los barrios, hola fulano, ¿qué tal hermano? Bien de entrerriano. Bien de entrerriano, pero lindo. Sí, más vale, sí. O sea, 40 años de carnaval, 20 de Corsódromo. Sí, señor. ¿Qué nos queda ahora? ¿Qué les queda pendiente como ciudad con respecto al carnaval? Bueno, hay algunos proyectos que ya están en marcha.
como es, por ejemplo, un viejo anhelo de los carnavaleros de Gualeguaychú y de los que nos gusta el pasado, como en el caso mío, que es la construcción del Museo del Carnaval. Usted sabe que el carnaval funciona en lo que fue la estación del ferrocarril. Exacto. Que se convirtió en consódromo, que fue el primero en el país que hizo esa conversión. Después fue imitada Uruguay, Concordia, otros pueblos. Las estaciones se fueron convirtiendo en centros culturales. Entonces, el museo realmente va a ser un poco lo que nos estaba faltando, digamos. Y después, por supuesto, completar un poco, bueno, pero eso se va haciendo gradualmente, la comodidad propia del corsódromo, todos los años se va agregando alguna cosita, una tribuna nueva, y sí, bueno, tal vez un poco más de difusión o mejorar, digamos, la calidad de la difusión para recuperar esa clientela que estos últimos años ha mermado un poquito. Bueno, pero la merma es una cuestión económica, lo que por supuesto, sí, no sí. pasa porque se cansaron porque el carnaval bajó de calidad. Sí, sí. No, en este caso tal vez no es que haya bajado de calidad el carnaval de Gualeguaychú, porque la ha mantenido milagrosamente, incluso después de años malos, como ocurrió por ejemplo en el 2001, 2002, las ediciones siguientes del carnaval la calidad renacía. Es decir, que eso es milagroso. Lo que sí es cierto es que han ido naciendo carnavales por todos lados, en Entre Ríos mismo, en el resto de Corrientes, en provincia de Buenos Aires, Lincoln, 9 de julio, etc. Que, bueno, viene a ser una competencia que no hay que combatirla ni anularla, no, hay que tomar el desafío, como en toda competencia, y mejorar. Sí, exacto. Sí. Bueno, sí, Lincoln tiene otras características. Sí, incluso gente de Gualeguaychú ha estado en Lincoln. Sí, sí. Lincoln, la característica son los famosos cabezudos. Exacto, sí señor. Que nada que ver con lo que es una comparsa como la que vemos acá. Exacto. Son dos cosas distintas. Lindo también, sí. Pero no podemos comparar con lo que es Gualeguaychú. Gualeguaychú en carnavales. Sí. Y a mí me gustan los carnavales y trato de ir un poco a todos lados. Creo que lo van a tener que correr muy rápido para llegar a alcanzar. Sí. Sobre todo en el punto fuerte que yo le decía, que es el punto carroza. Sí, porque cuando hablamos de carroza, bueno, todavía no tenemos las imágenes de este año. Las vamos a sacar este sábado. Pero uno piensa que es un camión y nada más, y arriba decorado. No, acá estamos hablando de algo. Claro, la tecnología que tienen, los movimientos que tienen. Es impresionante. Son obras de ingeniería, le diría. Claro, uno observa incluso la tecnología ingresa, no hablemos de todos estos nuevos materiales, polímeros y todas estas cosas, pero por ejemplo en la parte eléctrica, toda esta incorporación de la informática, los LED, el movimiento, realmente es asombroso. Y he observado fenómenos que a uno lo emocionan. Por ejemplo, hay un muy buen electricista artístico de acá de Gualeguaychú, que trabaja en carrozas. ¿Y qué pasa? Su hijo, que recién termina el secundario y que ahora está estudiando una carrera universitaria, a la vez ha empezado a aportarle al padre toda la parte informática. ¿Se cuenta? Es decir, que llega un momento que el hijo supera al padre. Eso es muy lindo. Es notable. Uno ve una carroza de esas y, hablando de los materiales que hablábamos recién, uno piensa que pesan 20.000 toneladas. Exacto. Porque piensa que los materiales... Claro. Uno ve todo eso y no sabe que adentro está el telgopor. O telgopor, o fibra de vidrio, o lo que fuera. Sí, lo mismo los espaldares. Se ha logrado muchísimo, es así. Así que bueno, la tecnología también ayuda y obliga, y a la vez obliga a mantenerse actualizado, es así. En cualquier momento vamos a volver para hablar de Ludovica, porque es una historia aparte. Una historia de amor, de entendimiento. Vamos a decir brevemente que Ludovica fue una perra mía, murió hace 4 años, que llegó a ser la perra más popular de Gualeguaychú.
por distintos motivos, pero era, yo muchas veces, yo soy muy conocido acá, pero más de una vez yo pasaba por la calle en la moto mía, donde viajaba con ella, y la saludaban a ella, y a mí ni me... Ahora, sí. Pero eso después lo vamos a hacer en alguna otra nota porque da para muchísimo. Claro, cortito, la llevaba con casco. Con casco y lentes, en la moto. Y ella iba sentada en el cajón de atrás, una cosa que se le inventó ella, porque yo siempre la ponía adentro del cajón y un día cuando quiero acordarse había puesto en el borde con las patitas así para poder mirar y entonces viajaba así como haciendo... O sea, más lindo imposible. Doctor Rivas, un placer haberlo conocido. No, al contrario. A mí todo lo que sea recibir gente amiga de otros lugares, hablar de Gualeguaychú, hablar para difundir todas estas cosas, pero me encanta, las veces que quieran, siempre. Desde nuestro lugar chiquitito, desde nuestro medio chiquito, lo vamos a difundir y todo lo que podamos. Pero realmente un placer que nos cuente, que pueda, o sea, contarnos bien la historia. O sea, ya el museo supongo que va a ser realidad pronto. Posiblemente, sí, en pocos meses más. Yo he visto que hubo algunas donaciones de... Sí, señor, de gente que estuvo y está en el carnaval. O sea, sí. Pienso que va a estar bueno, en unos años tener un atractivo más dentro de la ciudad. Exacto, sí. Bueno, yo les agradezco y desde acá, desde la lejana Gualeguaychú, vaya un afectuoso saludo para todos los televidentes de Recife Ciudad y por supuesto a ustedes también. Muchísimas gracias.